A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Si solo fueras tú quien lo pudiera hacer, darle al pobre pan y que debiera ser. Hola querido oyente de la radio, estamos transmitiendo en este día viernes por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y en este día viernes, con la visita en nuestros estudios de la licenciada Gretel Reale, para compartir un tema de actualidad. Hemos estado conversando en otras oportunidades de este proyecto de ley de legalizar el aborto libre, seguro, gratuito, como se le ha denominado. Lo hemos analizado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico. Y en esta tarde vamos a estar conversando con Gretel acerca de las secuelas psicológicas que queda en una mujer que ha practicado el aborto. Así que vamos a tener un tema interesante hoy. Te invito a acompañarnos. Gracias a todos los que nos están siguiendo por el Facebook y gracias por estar ahí con la compañía de la radio. Antes de conversar con Gretel acerca del tema propuesto para hoy, quiero compartirte una reflexión. Estoy leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, y dice el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es interesante cómo la Biblia, si bien habla de la existencia del cielo, no tenemos una descripción literal del cielo, sino una descripción figurada, simbólica, porque las cosas que existen en la vida más allá de la muerte son cosas indescriptibles para nosotros, son cosas incomprensibles para nosotros. En este capítulo 2 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando de tres tipos de personas. Un tipo de persona es el hombre natural, que es la persona que no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no puede comprender las cosas profundas de Dios. Dice el apóstol Pablo, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, pero el espíritu del hombre por sí solo no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para poder comprender las cosas de Dios. Entonces el hombre espiritual es un hombre que ha conocido a Cristo como Salvador personal, y en el mismo momento en que una persona recibe a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo hace su morada en él y empieza a desarrollar todo un ministerio. Una de esas obras para las que capacita el Espíritu Santo en la vida de una persona es comprender la Biblia espiritualmente, es comprender las cosas profundas de Dios. Ahora, el alma, el interior del cuerpo de un ser humano, puede ser comparada a el ave que está siendo que se está incubando dentro de la cáscara de un huevo. Allí hay en el interior de ese huevo un pollito que, si pudiera pensar, si pudiera imaginarse, para él sería incomprensible el mundo exterior. Ese pollito ahí que se está incubando tiene potencialidades para desarrollarse como un ave. Algún día podrá conocer a la gallina que lo empolló, podrá conocer
el gallinero podrá desplegar alas y aunque sea torpemente volar, pero si alguien le pudiera decir a ese pollito lo que va a hacer en el futuro, para él sería increíble, porque no lo puede ver. Tal vez no entendería tampoco su existencia, tal vez negaría la existencia, porque como no lo puede ver, como no lo puede conocer, como no lo puede imaginar, ese pollito allí diría: no puedo creer que exista un mundo como el que me estás contando. Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando nos hablan acerca del cielo, cuando nos hablan acerca de la belleza del cielo, de la riqueza del cielo, de la pureza del cielo, cuando uno puede recorrer las páginas de la Biblia y ver cómo Jesús hablaba del cielo y cómo el apóstol Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones del Señor Jesucristo resucitado, al apóstol Juan describe el cielo, hay muchos que dicen: no lo puedo creer. Como no lo veo, como no lo entiendo, como no lo imagino, no debe existir. Es que nosotros, por nuestro razonamiento humano, no podemos llegar a conocer las cosas de Dios. A Dios no se lo conoce intuitivamente, no se lo reconoce por el raciocinio. A Dios se lo puede conocer a través de su revelación. La revelación de Dios está escrita en la Biblia. Pero para nosotros poder entender espiritualmente la Biblia, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestra mente humana, entonces se nos abren los ojos, es como que se nos cae la venda, como que se disipa la ceguera y comenzamos a conocer a Dios y conocer las cosas de Dios y a vislumbrar, aunque sea mirando oscuramente a través de un espejo, pero empezamos a vislumbrar lo que será la gloria del cielo. Y qué hermoso es cuando la fe entonces nos capacita para creer las cosas que son invisibles, para poder creer en el eterno poder de Dios, para poder conocer las cosas que hacen a la vida de Dios y para poder conocer, como dice la carta a los Hebreos, que este mundo en el que vivimos fue constituido por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. La fe nos capacita para creer en ese Dios creador. Pero también la fe nos capacita para acercarnos a Dios. Dice la carta a los Hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios quiere un encuentro personal con vos, quiere un encuentro personal conmigo. Y ese encuentro personal se establece a través de la confianza, a través de la fe depositada en Cristo como Salvador personal. Y esa fe nos capacita para entender las cosas profundas de Dios. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te doy la bienvenida a nuestro programa de hoy. Vamos a estar contactándonos con todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, han pasado muchos: Elsa, Analía, Amalia y otros que no he alcanzado a ver. Mandamos saludos para todos los que nos siguen por el Facebook. Y bueno, enseguida volvemos con la licenciada Gretel Reale para hablar de las secuelas psicológicas del aborto. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Continuamos con nuestro enfoque psicológico de los días viernes, ya en compañía de la licenciada Gretel Reale. Bienvenida, Gretel. Muchas gracias. Como decimos, de nuevo estoy de vuelta. Gracias. Después de larga ausencia. Bueno, vamos a empezar con un tema livianito para hoy, como son las secuelas. Así es, para romper el hielo. Hemos venido desarrollando una serie de programas en el contexto de este proyecto de ley que consiste en legalizar el aborto. Se lo llama, ya no es despenalizar, sino legalizarlo, la práctica del aborto en un contexto
seguro, gratuito. Y bueno, nosotros hemos estado conversando acerca de la imposibilidad jurídica que implica en el contexto de la Constitución de la Nación Argentina y de las leyes argentinas promulgar una ley de esta naturaleza, de este contenido. También lo hemos analizado desde el punto de vista biológico, médico, y queríamos hacerlo con Gretel desde el punto de vista psicológico, pero se impone la pregunta que hacemos a todos, Gretel: ¿desde qué momento comienza la vida? Bien, bueno, la vida comienza a partir de la concepción, y a partir de la concepción tenemos la vida humana, y justamente porque se ha producido una fecundación, hay un ser único e irrepetible, o sea, desde lo que es toda su individualidad, es un ser que va a ser único. Que los únicos cambios que se producen durante el proceso del embarazo son etapas, simples etapas de maduración y de crecimiento, o sea, en cantidad de células, en crecimiento y en maduración de las funciones del organismo. Pero tiene la dignidad humana y está en el proceso de formación de personas. En verdad es un nuevo ser y no es un apéndice de la madre, sino que es un nuevo ser con toda la potencialidad para ser persona. Decíamos en otro programa que tenemos que ser conscientes de que son dos personas, no una con un problema en su cuerpo, ¿no? Claro. Nosotros vamos en defensa de la vida, no solamente del bebé, sino también de la mamá. Y hay que equilibrar estos dos derechos: el derecho a elegir que tiene la mujer y el derecho a la vida del bebé que lleva en su vientre. Sí. Ahora, ¿de qué manera influye la estructura sociocultural en la decisión de una mujer que quiere abortar? Bueno, esto es un poco ir de lo general a lo particular, porque irnos de ver la estructura social, la estructura cultural a la que pertenece la mujer, y ahí podemos encontrar que el problema del aborto es la punta del iceberg de toda esta conflictiva, en donde estamos involucrados todos somos responsables de alguna manera, y tanto desde nuestro lugar como ciudadanos, como también desde las distintas profesiones, como son la medicina, la psicología, el ámbito jurídico, los abogados, y también en las instituciones religiosas de tipo espiritual, ¿no es cierto? Entonces, sí, es muy importante que veamos que esta es, la cara visible o el reflejo de toda una problemática que se está buscando darle claridad y principalmente entender que la mujer embarazada está dentro de un contexto, en un contexto familiar, social y cultural, o sea, es una mujer que tiene una pareja y que tiene un marido, un novio, o también que tiene, en el caso de un adolescente, sus padres, tiene amistades y tiene instituciones a las cuales pertenece, y que de alguna manera pueden colaborar en el proceso del embarazo, si este ha sido un embarazo no deseado, o hay veces que generan presiones para que se realice un aborto. Cuando nosotros hablamos del rol del hombre, o sea, de la pareja, en esta situación de embarazo, hay estudios estadísticos donde se ha podido determinar que el grado de compromiso que tiene el hombre con respecto a la relación, si ha sido una relación estable, una relación donde ha habido sentimientos, asume un compromiso mayor que en el caso que sea una relación casual o una relación con un amante, y que entonces un poco se desliga de esta responsabilidad. Yo creo que acá hay un punto importante para correr a la mujer del lugar de chivo expiatorio, de que solamente es la única responsable del embarazo, ¿no es cierto? Y acá el hecho de que la relación haya sido una relación irregular no implica
que no se asuman responsabilidades con el niño por nacer, porque el niño no tiene ninguna culpa del estilo de relación que establecieron dos adultos que son protagonistas de esta situación. En el caso de las adolescentes, muchas veces los padres ejercen una presión determinada y muchas veces todo esto lleva a que la mujer en esa situación de vulnerabilidad entra en un estado emocional de desesperación, de encontrarse en estado de impotencia, de profunda soledad, de abandono, y hay tanta presión que muchas veces no toma una decisión porque sea una proabortista, sino porque hay tanta presión social y que no tiene la convicción de llevar a cabo esa interrupción del embarazo, pero el mismo desamparo de esta estructura social de la que estamos hablando, que tiene que ver con el núcleo familiar, social, y pensémoslo también desde el Estado, con digamos la obligación de generar primero que nada una prevención primaria, que sería el caso de educación sexual, acompañar a las mujeres solas durante el embarazo y prevenir situaciones de violencia, como en el caso de violaciones, abusos. Entonces hay que desarrollar toda una estructura para que esta, digamos, punta del iceberg que se termina viendo y depositando en la mujer pueda llegar a ser, digamos, puede encontrarse una solución para esto. Entonces, por eso es que digo que todos somos actores sociales responsables de posicionarnos en el lugar de colaborar desde donde nosotros estemos teniendo un rol, ya sea protagónico o bien hay veces que nos pasa que de casualidad nos enteramos y muchas veces sucede que se produce un estigma muy fácil, a pesar de que la sociedad ha ido cambiando y decimos que bueno, ahora no pasa nada con la madre soltera y demás, todavía hay mucho estigma frente a ese tipo de situación y mi observación clínica durante el ejercicio de mi profesión ha sido ver mucha soledad, mucho abandono en momentos críticos, que si hubiese habido contención realmente es muy probable que hubiese habido otro tipo de respuesta y no interrupción de los embarazos. Entonces también se puede contar, y creo que ya hay varios centros en los que se da una asistencia tanto psicológica, médica y acompañamiento económico durante el proceso del embarazo. Entonces tenemos que sentirnos parte y no pensar que bueno, este es un problema de algunas personas, porque si nosotros lo ponemos en el lugar de que bueno, a ver, la culpa está afuera, la culpa la tiene otro, nunca terminamos de asumir que todos tenemos que hacer algo y lo principal que tenemos que hacer es tener una actitud de dar ayuda, y especialmente que son momentos de mucha vulnerabilidad y crisis personal de la mujer. Qué importante plantearlo desde el punto de vista de los grupos de pertenencia, diferencia de la mujer, ¿no? Porque, claro, el estandarte, digamos, pro-abortista lo están llevando el movimiento feminista, donde luchan por el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. Pero es como que la están descontextualizando a la mujer, la están sacando de su grupo de referencia, de pertenencia. Inclusive, como decías vos, si hay una mamá que ha concebido, hay un papá que ha engendrado, y al papá no se le consulta, no es necesario consultarle, la decisión la puede llevar la mujer sola, sin consultarle al padre qué opina del aborto o de practicar un aborto. Y en el contexto en que se está planteando esta libertad de la mujer, mucho menos a los padres, si la mujer es menor de edad, si no tienen ni que preguntar. Un contrasentido total, ¿no? Porque para prescribir o para tomar ciertos medicamentos no se lo venden sin prescripción médica, pero para practicarse un aborto basta con su solo consentimiento y voluntad, para que, en el contexto, digo, de este proyecto de ley. Sí. Entonces, muy importante el acompañamiento de la mujer embarazada, sea cual sea
el estado, la situación en que ha concebido, para no abandonarla a su propia suerte. Y también creo que es importante remarcar esto: ninguna mujer está sola en el embarazo, sino que está en medio de un grupo que también debe hacerse responsable por lo que ha sucedido, sí, y las decisiones que va a tomar la mujer. Ahora, el tema que quería conversar con vos es justamente cuando la mujer sufre un aborto. Yo no digo practica el aborto, sino lo sufre el aborto. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas que quedan en esa mujer que ha abortado? Bueno, voy a señalar un poco también qué pasa antes, y esto lo reconocen todos los autores pro-abortistas y pro-vida, que la mujer siente no estrés, sino distrés. Digamos, las tendencias de los movimientos pro-abortistas le atribuyen a que es a la presión del contexto. Yo como psicóloga pienso que no es solo la presión del contexto, que lo es, y es sumamente importante, como venimos diciendo, sino también a la situación a la cual se ve enfrentada la mujer, que es un poco una decisión que contraría un poco la ley natural. Y cuando la persona se realizó el aborto, ya empieza con otro tipo de sintomatología. O sea, podemos decir que antes hay un estado de ansiedad, de estrés, de distrés agudo, y luego una etapa de depresión, de sentimientos profundos de culpabilidad, de malestar, sentimientos de vacío, de pérdida, y ataca directamente la autoestima de la mujer, porque cambia su autoimagen. A partir del aborto ella ya no cree que sea la que era, y a partir de ahí un montón de valoraciones personales que tienen que ver con pensamientos negativos hacia sí misma. También la falta de confianza en sí misma, debido a haber tomado la decisión que ha tomado. Y también otro tipo de consecuencias que tienen que ver con problemas en la sexualidad, ruptura en la pareja, porque también se ha dado mucho que posterior al aborto hay una crisis en la pareja, donde al no poder elaborar lo sucedido, cada uno toma por su lado. Y la Organización Mundial de la Salud también señala de que las mujeres que tienen vulnerabilidad psicológica y emocional tienen mayor tendencia a la psicopatología después de un aborto. Y hay una experiencia de una médica psiquiatra canadiense que, a partir de su propia experiencia, ella hace como un análisis post-aborto. Y ella justamente dice que existe un síndrome post-aborto que tiene varias etapas. La primera etapa es una etapa de desasosiego, de tristeza y de no encontrar paz en su corazón, en su espíritu. Hay una segunda etapa que tiene que ver con como un estado de estrés postraumático. Vuelve a revivir el momento y el recuerdo del aborto, la gente, las personas que estaban alrededor, la situación, el lugar, a tener sueños recurrentes en relación a eso. Y bueno, continúa el malestar. Y hay una tercera etapa que es de una depresión profunda, en la que muchas veces cae en conductas de tipo destructivas, a veces con ideación suicida, a veces también con intentos de suicidio, y conductas de tipo compulsivas, como el cambio en la alimentación, como llegar a cosas más graves como consumo de sustancias. O sea, esto va relacionado con el no poder elaborar el proceso, lo vivido, ¿no es cierto? Y hay una cuarta etapa que tiene que ver con la depresión de aniversario, que es la tristeza y el malestar, la angustia relacionada con el día en que se hizo el aborto, y también con el momento del aniversario del cumpleaños de ese niño que no pudo nacer, y por ejemplo la comparación con otros niños de su misma edad. Entonces podemos decir que hay una marca. Yo creo que aún hasta en estos nuevos movimientos que tienen una mirada diferente,
hay que reconocer que hay una marca entre el antes y el después de un aborto. ¿Por qué? Porque han cambiado y hay una conciencia del bien y del mal, ¿no es cierto?, en cada persona. Y evidentemente se ha alterado lo que es, digamos, el proyecto natural y el proyecto de Dios. Entonces, sí, es un proceso que de difícil elaboración y que produce sentimientos, en muchos casos irreversibles, crónicos, de malestar, de angustia y bueno, es, digamos, un poco el panorama de lo que puede vivir una mujer post-aborto. Digamos que nunca más se olvida de lo que pudo ser. Exacto. Bueno, y suponiendo el caso de mujeres que están atravesando la crisis de un embarazo no deseado o no planeado, ¿qué consejos se le podría dar? Bueno, lo principal es que pida ayuda, que no se sumerja en la soledad, ni sentirse que no hay recursos para que pueda ser ayudada. Generalmente la vergüenza, el malestar por la misma presión, hay veces que el mismo entorno está promoviendo el aborto y no encuentra salida, ya sea en diferentes casos, solteras adolescentes, solteras adultas, mujeres casadas, mujeres separadas, hasta mujeres amantes. Tienen que conocer que hay espacios de contención donde pueden ser aconsejadas, pueden ser acompañadas, ya sea una consejería espiritual, una terapia psicológica, centros de atención que hacen un acompañamiento completo a la situación. Y si la mujer pide ayuda, sale de esta situación de soledad, el solo hecho de poner en palabras lo que le está pasando, el solo hecho de consultar pidiendo que por lo menos se le dé otro punto de vista en un principio y un acompañamiento, ya el solo hecho de sacar el problema hacia afuera en un círculo probablemente nuevo, si en el que ha permanecido no recibe la ayuda suficiente, va a hacer que pueda proseguir con su embarazo normalmente. Y el día de mañana va a ser una anécdota, o sea, simplemente va a recordar la situación como que, bueno, sí, lo pasé difícil y demás, pero a la vez va a sentir que hay salida. El mensaje, digamos, más claro sería que no se sientan en un callejón sin salida, no se sientan impotentes, tienen que pedir ayuda porque justamente en momentos de crisis es muy difícil poder ver todas las oportunidades de solución que hay y de acompañamiento que se los puede aportar simplemente una persona que sea objetiva, que sea neutral y que esté preparada para acompañarlos. Entonces no hay que quedarse con esa sensación de soledad, de desamparo o de desesperación. Busquen ayuda, la ayuda está, la ayuda se puede encontrar y justamente, como les digo, el día de mañana será todo un recuerdo y tendrán la alegría de tener a su hijo con ustedes. Bueno, Gretel, gracias por todos estos consejos y toda esta aclaración. Yo quisiera decir algunas cositas que hasta ahora no he dicho y las tengo ahí reservaditas y guardadas. Y una de las cosas que no se dicen desde el punto de vista ya de lo que es el consejo de Dios para la vida es que el matrimonio, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, es honroso. Dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso está en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y es un texto impactante, sobre todo en el contexto de lo que venimos pidiendo, aconsejando
y reclamando. Hoy sale la noticia en los diarios de que en los colegios va a ser obligatoria la educación sexual integral, que está legislada. Ahora, es muy importante la forma en que se encara la educación sexual integral. Y esa palabra integral me gusta mucho porque es no solamente verlo desde el punto de vista biológico, no solamente verlo desde el punto de vista del cuidado en las relaciones sexuales, sino también desde el punto de vista moral, ético y espiritual. Ninguna relación sexual es meramente corporal. En toda relación sexual hay un involucramiento emocional y también espiritual. Esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. Hablábamos acerca de lo importante que es el cuerpo en el contexto de la vida cristiana. Hay quienes creen que lo cristiano, lo religioso pasa solamente por lo espiritual y que con el cuerpo se puede hacer lo que queramos. Es un viejo concepto de la filosofía griega, pero la Biblia dice que no podemos hacer con el cuerpo lo que queramos. Y dice que no podemos hacerlo sencillamente porque una persona que profesa ser cristiana tiene que entender que el cuerpo es de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿o ignoran ustedes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no son vuestros? Es decir, ustedes no pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, porque ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. La consecuencia es que tenemos que glorificar, tenemos que honrar a Dios aún con nuestro cuerpo. Esto, en el contexto de las relaciones sexuales, implican que el proyecto de Dios para la vida de un hombre y de una mujer es mantener relaciones sexuales dentro de los límites del matrimonio. La Biblia nunca habla de el sexo como pecado. El pecado en la Biblia es el sexo fuera del contexto o de los límites que Dios le ha dado, pero el sexo en sí no es pecaminoso. El sexo dentro del matrimonio es una gran bendición. Ahora, vivimos en un tiempo, en una sociedad que vive una denominada revolución sexual, que más que libertad es un libertinaje. Y dice un conocido teólogo que el aumento de los abortos va en proporción directa con el decrecimiento de los valores morales y eternos que al ser humano le dieron dignidad. En la sociedad en que vivimos, estamos de espaldas a Dios y hay un descreimiento generalizado en los valores morales, espirituales que se desprenden de la palabra de Dios. Entonces hemos inventado paliativos, como hablar del sexo seguro, no solamente para no contraer enfermedades de origen sexual, sino que sexo seguro en el sentido de no quedar embarazados. Pero no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro. Y esto lamentablemente es lo que da origen muchas veces a los embarazos no deseados o no planeados, embarazos para los que no está preparada una mujer o una pareja, y entonces vienen las decisiones para tratar de desembarazarse o de interrumpir un embarazo. Es un término elegante que se ha creado en la actualidad para no hablar de aborto, que parece una palabra fea que causa rechazo. Entonces se habla de interrumpir un embarazo. Pero esto de interrumpir un embarazo es como interrumpir una respiración.
Si usted le interrumpe la respiración a una persona, se muere. Si usted le quita la máscara de oxígeno a una persona que tiene dificultades para respirar, se muere. Interrumpir la respiración es quitarle la vida a una persona. Interrumpir un embarazo es quitarle la vida a una persona inocente que no tiene voz y tiene todos los derechos pero no puede defenderlos. Interrumpir un embarazo es un homicidio, es matar a una persona por nacer. Ahora, lo que no se dice muchas veces, y claro, no se dice porque parece que fuera malo hablar de cuestiones religiosas o espirituales o bíblicas, o que fuera fanatizarse, o que fuera hablar de algo irracional, o para otros algo anacrónico. Pero mire, la Biblia está tan vigente hoy como hace 2000, 3000, 4000 años, porque el hombre puede haber evolucionado científicamente, tecnológicamente, pero en el sentido moral sigue siendo el mismo. Hasta a veces hemos involucionado en el sentido moral y pretendemos vivir más allá del bien y del mal. Lo cierto es que lo queramos o no, lo reconozcamos o no, Dios existe. Y lo cierto es que lo aceptemos o no, creamos o no, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo queramos o no, lo aceptemos o no, nos da las pautas de vida que no es porque Dios sea un aguafiesta que no nos permite vivir lo que nosotros quisiéramos vivir, sino que sabe lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es un varón y una mujer que contraen matrimonio monogámico y para toda la vida. Y en ese contexto tan seguro, en ese contexto de amor, en ese contexto de entrega, es donde deben ser engendrados los hijos, es donde deben ser criados los hijos. Por eso se le llama al matrimonio la célula básica de la sociedad, porque ahí es donde una criatura concebida en el vientre de su madre va a ser querida, va a ser criada, va a ser sustentada dentro de los límites del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, hablemoslo dentro del contexto bíblico también, no excluyamos esto. Parece como que hoy debería estar excluido de toda discusión el punto de vista de la Biblia como palabra de Dios. Desde Radio La Fe preconizamos esto, preconizamos valores morales y cristianos sustentados en la palabra de Dios. Dios creó un hombre y Dios creó una mujer, y a partir de esta creación de Dios creó la institución del matrimonio. El matrimonio no es una invención humana, no es una conveniencia social, no es una creación cultural. El matrimonio es una creación de Dios, una invención de Dios. Y Dios le ha puesto a ese matrimonio la meta, el propósito de engendrar vida, de sostener, sustentar la vida y de hacerlo dentro del contexto de la bendición de Dios. José 4. El lecho sin mancilla ahí es el coito sin ser ensuciado, sin ser mancillado. ¿Cuándo se ensucia, cuándo se mancilla una relación sexual? Cuando se practica fuera del matrimonio. Por eso dice a los fornicarios, es decir, los que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio, y a los adúlteros, los que mantienen relaciones sexuales extramatrimoniales, los juzgará Dios.
Ahora, no quisiera terminar con una nota de juicio. Vos te preguntarás, ¿y qué hago yo con mi vida? Que he andado tanto, que ya he caminado tanto tiempo, que he errado en muchas cosas y que no he seguido el modelo de Dios. ¿Será que ya estoy condenado? ¿Será que no hay solución para mi vida? Mira, el mensaje del Evangelio, la buena noticia es que tenemos un Dios de gracia, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de haber quebrantado la ley, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, si nos arrepentimos, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como Salvador personal, puede cambiar rotundamente el estilo de vida, el rumbo de la vida, el destino de la vida, que es eterno. Ya no será un destino de perdición y no será una vida de frustración, sino que cambiará totalmente tu vida. El destino tuyo será eterno en la presencia de Dios, y tu vida aquí en la tierra será una vida de abundancia y de paz. Por eso yo te invito en esta noche a que puedas volverte a Dios, no de espaldas a Dios, sino de frente a Dios, y decirle: Señor, reconozco que me he equivocado en muchas cosas en mi vida, reconozco que no he vivido conforme a lo que dice tu palabra, pero ahora quiero cambiar mi manera de pensar, quiero poner mi confianza en lo que dice la Biblia y quiero poner mi confianza en Cristo como mi Salvador personal. Hacelo así. Y dice la Biblia que a todos los que creen, a los que reciben a Cristo en su vida, Dios les da la potestad, el privilegio, el derecho de convertirse en hijos de Dios. Gracias, Gretel, por acompañarnos. Hemos enganchado el punto de vista psicológico con el punto de vista bíblico espiritual. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Bien. Buenas noches. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, siguiéndonos por las redes sociales. Recuerda que a las 0 horas puedes escuchar la repetición de este programa por FM 105.7 si estás en la ciudad de Santiago del Estero, y si no, a través del portal de la radio, www.radiodelafe.com. Puedes cliquear allí todos los programas que se producen en la radio. Puedes escuchar nuevamente esta entrevista con la licenciada Gretel Reale. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.